todos y bienvenidos a la celebración eucarística. Yo soy el Padre Haider Quintero, párroco de la parroquia de San Lorenzo, aquí en Amarillo, y está conmigo hoy, celebrando en esta liturgia, el Padre Shane Wick, vicario parroquial de San Lorenzo, y el diácono Pablo Morales, uno de nuestros diáconos también de la parroquia de San Lorenzo. Quiero ofrecer esta Santa Misa por todas sus intenciones, esas intenciones que traemos en el corazón y queremos presentarla y ponerla ante el altar del Señor. Quiero también ofrecer esta Santa Misa por todos los enfermos, por todos ustedes que se unen a nosotros desde sus casas. Y en este día también quiero ofrecer esta Santa Misa por todas las madres, las vivas y las difuntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hermanas, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor Jesús, tú eres el camino que conduce a la libertad de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús, tú eres la verdad que revela la ternura, la tierna misericordia del Padre. Señor Jesús, tú eres el camino que guía a la morada celestial. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, y hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo,
destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. El Señor resucitó, aleluya. María venció, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Oye en gloria celestial, aleluya. Daré vida triunfal, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde voy yo. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí y hará las obras que hago yo, y las hará aún mejores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguramente hemos tenido la experiencia que cuando alguien nos ve nos dice, te pareces mucho a tu padre o a tu madre. Y sin siquiera pensarlo, a veces hablamos como nuestros padres, nos comportamos como ellos o tenemos los mismos ademanes como nuestros padres. Estoy pensando en las semejanzas familiares, no solo porque es el fin de semana del Día de las Madres, sino porque Jesús habla de la misma realidad en el pasaje del Evangelio de hoy. Este es un momento muy conmovedor en el Evangelio de San Juan. Todo sucede en la última cena, la noche antes de que Jesús muriera. Jesús ya ha lavado los pies de sus discípulos, ese humilde acto de servicio amoroso, y luego les dice la verdad. Estaba a punto de ser traicionado, su muerte estaba cerca. Entonces Jesús les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Tengan fe en Dios, tengan fe en mí. Jesús continúa diciendo que, de hecho, está regresando a su Padre en el cielo, pero su partida al cielo le permitirá preparar nuestro lugar en la eternidad, preparar nuestro hogar en el corazón del Padre. Jesús dice, vendré y te llevaré conmigo, para que podamos estar juntos por toda la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme y encontrarás el camino a casa con el Padre. Y es el apóstol Felipe quien pregunta, muéstranos al Padre. Y es esa pregunta la que le permite a Jesús decir, si me conoces, conoces al Padre. De hecho, Jesús parece un poco decepcionado en el Evangelio de que Felipe y los demás no hayan captado ese parecido familiar. Entonces Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Las palabras que escucho de Él, las hablo. Las obras que me dice que haga, las hago yo. ¿Y escuchamos eso? En efecto, lo que Jesús dice es esto, mírame, si me ves, verás cómo se ve el Padre Celestial. Escúchame, si me escuchas hablar, estás escuchando la voz de tu Padre Celestial. Mírame, si ves la forma en que me comporto y actúo, eso es dar a conocer cómo se comporta y actúa el Padre Celestial. Así que lo que a veces la gente dice de nosotros, sí que lo podemos decir de Jesús. Jesús, te pareces a tu Padre. Jesús, suenas como tu Padre. Jesús, actúas como tu Padre. Qué parecido familiar. Qué parecido familiar. Esta es la creencia cristiana increíble, radical y única, que en la persona de Jesús estamos viendo al Padre y oyendo al Padre y experimentando al Padre. El Dios invisible se vuelve visible, tangible y evidente en la persona de su Hijo. El parecido familiar es muy fuerte. Si has visto al Hijo, has visto al Padre. Muchas personas luchan porque sabemos que Dios es una realidad espiritual. Dios está más allá de nuestra comprensión. Dios es físicamente invisible a nuestros ojos. Y ese hecho puede a veces hacer que Dios parezca distante, desconocido y difícil de conocer. Entonces Jesús le dice al apóstol Felipe y a nosotros hoy, ¿quieres saber cómo se ve Dios y cómo es su voz?
Solo mira a su Hijo, verás. Es por eso que debemos prestar tanta atención a Jesús en los evangelios. ¿Quieres saber cómo es tu Padre Celestial? Se parece a su Hijo, lo suficientemente humilde como para nacer en un establo, lo suficientemente amable como para alcanzar a los niños y abrazarlos, lo suficientemente compasivo como para tomarse de la mano con los enfermos, lo suficientemente fuerte como para levantar a los humildes, lo suficientemente generoso como para morir en una cruz, lo suficientemente victorioso como para resucitar de entre los muertos. Así es como se ve Dios, se parece a su Hijo. ¿Y quieres saber cómo es la voz de Dios? Suena como la de su Hijo que dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, tus pecados te son perdonados. Tuve hambre y me diste de comer. Perdona 70 veces 7. Era forastero e inmigrante y me ayudaste. Estaba enfermo y me visitaste. Así suena la voz de Dios. ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Él actúa como su Hijo que alimenta a las multitudes, que calma las tormentas, que cura a los enfermos, que dice la verdad. Así es como Dios actúa, como su Hijo. Y nosotros, los hijos e hijas de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Y hemos pensado de veras en esa frase? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, debe haber un parecido familiar muy claro que lo conecte a usted y a mí, a Jesús y al Padre. Se supone que me parezca al Padre, entonces debería parecerme también a Jesús. Y cuando la gente me vea, deberían ver a Jesús y a su Padre. Cuando la gente nos vea, deberían ver a Jesús y a su Padre. Cuando la gente nos escucha, deben escuchar las palabras de Jesús y su Padre. Cuando las personas nos encuentren, deberían encontrarnos haciendo las obras de Jesús y de su Padre. Cuando salgamos de casa por la mañana, deberíamos rezar: Señor, en todo lo que digo y hago hoy, ayúdame a ser como Jesús. Y cuando regresemos a casa por la noche, deberíamos rezar: Señor, que todos los que me encontraron hoy hayan tenido una experiencia de tu amor y bondad a través de mí. Y cuando las personas nos visiten en las diferentes parroquias y comunidades de nuestra diócesis a las cuales pertenecemos, deberían poder decir: cuando estaba con ellos, sentía que estaba con Dios. Cuando la gente nos vea en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el estacionamiento, deberían poder decir: esos cristianos realmente me ayudan a ver quién es Dios y cómo actúa Dios. ¿No sería maravilloso que cada cristiano católico viviera su vida tan bien que cuando la gente se encuentre con nosotros nos diga: te pareces mucho a Jesús? Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el Señor, que prometió preparar un lugar en la casa del Padre para todos sus discípulos, llevemos nuestras súplicas ante Dios. Pidamos por la Santa Iglesia, para que encontremos maneras de predicar la palabra y también servicio a nuestro prójimo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes civiles que fueron electos, para que sirvan con humildad a todo el pueblo que está bajo su cuidado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin de la violencia con armas de fuego en nuestra comunidad y en nuestra gran nación, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Muy especialmente pidamos por nuestras madres, abuelitas, madrinas y todas las mujeres que están encinta, para que sepan el valor de su presencia maternal en el amor de su familia. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por todos nosotros unidos por esta Santa Eucaristía, para que encontremos consuelo en el Señor cuando se aflija nuestro corazón y extendamos ese consuelo a otras personas cuyo corazón también puedan estar afligido. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por las peticiones que guardamos dentro de nuestro corazón, oremos al Señor. Señor, escucha nuestro corazón. Dios de todo y de todos, tú enviaste a tu Hijo único en medio de un pueblo pecador, y Él nos mostró el camino para regresar a ti. Ayúdanos siempre a nunca perder de vista ese camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Nuestras manos ya cansadas y nuestros pies
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Patricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. espíritu. Como hijos de un mismo Dios, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento quiero darle una bendición especial a todas las madres. Gracias por su sacrificio y también por mostrarnos el rostro amoroso y maternal de Dios. Dios de amor, escucha nuestra oración. Dios de todos los santos, de Sara, de Ruth y Rebeca, Dios de Santa Isabel, Madre de Juan, de Santa María, Madre de Jesús, escucha nuestra petición y bendice a las madres de nuestras familias. Bendícelas con la fortaleza de tu Espíritu. Ellas que le han enseñado a nuestros niños cómo pararse y caminar. Bendícelas con la melodía de tu amor. Ellas que nos han enseñado cómo hablar, cómo cantar y cómo orar contigo. Bendícelas con un lugar en la mesa de la eternidad. Ellas que han alimentado y criado la vida que se formaba en ellas mientras aún indefensa se abrazaba a su amor. Bendícelas hoy, ahora, en esta vida, con cosas buenas y con salud. Bendícelas con alegría, con amor, con la sonrisa y el orgullo de sus hijos, y rodéalas de muchos buenos amigos. Que ellas, que llevaron la vida en sus vientres, sean cargadas un día en tus divinos brazos, y allí por toda la eternidad se regocijen con su familia y amigos. Que esta bendición y todas las gracias te pedimos desciendan sobre las madres de nuestras familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.